Romanticismo, pero antes de comenzar, ¿qué es el romanticismo? Romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, pero es que su rasgo revolucionario es incuestionable, debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida del hombre mismo, que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, incluso dentro de una nación. Se manifiestan distintas tendencias proyectándose también en todas las artes. Características literarias. Primero, expresión del mundo interior del poeta, de lo individual. El omnipresente tema principal es el amor, pero casi siempre en un tono triste. Segundo, cantan a la libertad, a lo personal, pero también a lo colectivo. Tercero, aparecen los temas de misterio y ultratumba, los fantasmas, las creaciones sobrenaturales, etc. Cuarto, se resaltan las tradiciones y costumbres locales y nacionales. Son muy frecuentes los cuadros de costumbres y tipos. Quinto, los viajes son descritos ampliamente y con detalle. Destacan los libros de viaje en el Mediterráneo, pero sobre todo en España, el país romántico por excelencia para los europeos. Sexto, con los preceptos y normas clasicistas de la etapa anterior, pues se busca ante todo la libertad en la expresión y los temas. Séptimo, el buen gusto neoclásico es sustituido por la intensidad en la expresión de los sentimientos. Octavo, no se aceptan más normas que la impongan la inspiración, se idealiza el proceso de creación artística y se ve que el poeta es como un ingenio creador. Noveno, en todos los géneros se buscan muchas formas de expresión, pero a la vez se rescatan géneros y estrofas y versos de la época. Décimo, no está clara la división de géneros y formas, se mezcla poesía y prosa, comedia y tragedia. En la prosa se desarrollaron los siguientes géneros: novela histórica, relatos ambientados en épocas pasadas, especialmente en la Edad Media, relato fantástico, historias fantásticas sobrenaturales frecuentemente con tema de ultratumba, cuadros de costumbres, descripciones de los lugares, tipos y costumbres de país o región. En el teatro, se rompe la regla de las 3 unidades. Ahora las obras no se transcurren en el mismo lugar, ni duran un día, se insertan otros tramas. No hay una división tan estricta, las obras pasan de 3 a 5 actos. Se mezclan la poesía y la prosa en la misma obra. En las obras predomina la tragedia, pero también elementos cómicos. Los protagonistas son héroes trágicos que luchan contra un tirano para recuperar la libertad personal o colectivo, para conseguir a la mujer que aman. Las obras suelen situarse en la Edad Media o el Siglo de Oro. En poesía, la libertad en la expresión se traduce en el uso de nuevos metros y estrofas. También se recuperan algunas estrofas tradicionales, principalmente el romance. Es el género más atónico para expresar sus sentimientos. Aparece la poesía narrativa que cuenta historias extensas, una poesía lírica de tonalidad intimista y sentimental. Tendencia. El romanticismo es un movimiento tan amplio que podemos hablar de 2 tendencias. Romanticismo conservador. Define los valores tradicionales de la religión, la patria y la monarquía. Lo representan los hermanos Shakespeare, Scott y Chamberlain, Zorrilla y el Duque de Rivas. Romanticismo liberal. Reflejan las ideas liberales y revolucionistas más exaltadas. Lord Byron, Víctor Hugo y Larry y Espoveda son las figuras más representativas de esta tendencia. Grandes expositores del romanticismo. Gustavo Adolfo Bécquer perteneció al movimiento del romanticismo y cultivó poesía, teatro y prosa. Es el autor español más importante de esta corriente. Obra más importante: Rimas. Rosalía de Castro. La obra de Rosalía tiene una gran importancia en el renacimiento cultural de la literatura gallega.
Se la puede considerar la precursora de la modernidad poética impulsada por la creencia de la pureza de las formas e ideas, en la sinceridad, en el desnudamiento retórico y en la experimentación rítmica y métrica, obra más importante en las orillas del mar. José de Espronceda es el prototipo de romántico liberal exaltado, como se refleja en su obra literaria y su rebeldía frente a la vida. Su poesía representa a un apasionado canto a la libertad, con un estilo claramente romántico, brillante, musical y efectista. En su obra destacan dos extensos poemas narrativos: El estudiante de Salamanca, El diablo en el mundo. El romanticismo en Colombia. El romanticismo colombiano se remonta a tiempos de la colonización española en Colombia, en los que se destacaron los criollos Hernando Domínguez Camargo, jesuita y escritor influenciado por Luis de Góngora, en el estilo barroque de las Indias. Sus trabajos más reconocidos son el poema épico de San Ignacio de Loyola y Bouquet de flores poéticas. Romanticismo moderno. Como respuesta al romanticismo surgieron los escritores del movimiento llamado modernista, entre los que se destacaron José Eustacio Rivera, Rafael Maya, León de Grief, Luis Vidales, Luis Carlos López, Germán Arciniegas, Porfirio Vargas Jacob y José María Vargas Vila.